esas láminas más otras que hemos reunido de ir para hoy para demostrarles a ustedes la importancia de este tema. Hipertensión arterial resistente, que es, bueno, van a ser personas, pacientes, que con 3 medicamentos a dosis máxima su presión sigue por arriba de lo estimado como normal. Eh, en general se estima como un valor normal de presión cuando una persona tiene un valor de menos de 140 con 90, es decir, 139,89 sería normal, ¿ok? O controlada. Entonces, eh, pues sí, las recomendaciones, y hay acuerdo internacional que cuando uno da a un paciente 3 medicamentos para categorizarle como hipertenso severo y resistente, debería ser de ellos un diurético. Los diuréticos, por ejemplo, hidroclorotazida, amilorida, son efectivos a apoyar en el control de la presión a otros medicamentos, como dígase cualquier aradón, valsartán, irbesartán, o cualquier IECA, perindopril, lisinopril, pero los diuréticos tienen ciertos efectos adversos a largo plazo y por eso hay muchas veces que no lo utilizamos de entrada en todos los pacientes. Entonces acá, sin embargo, se plantea el concepto que para usted decir que su paciente es hipertenso resistente, debería estar tomando al menos un diurético. Y enfoco rápidamente el concepto y abajo está la información biográfica. Entonces, seguimos avanzando. Ok, o sea, aquí hay varias definiciones interesantes que voy a tratar de darle zoom en la pantalla, pero voy a explicarla. Hay diferentes términos para un paciente que tiene hipertensión resistente. Si un ejemplo, como concepto, pues podemos decir que un paciente tiene resistencia al tratamiento cuando hablábamos que toma más de 3 medicamentos y la presión sigue en más de 140,90. Un paciente va a ser un hipertenso resistente controlado cuando su presión arterial está en menos de 140,90 con estos 4 o 5 medicamentos. Hablamos de hipertensión refractaria, cuando alguien toma 5 medicamentos para la hipertensión arterial y su presión sigue siendo mayor de 140,90. Entonces, interesante. Mira, inclusive hay un término que dice hipertensión severa resistente. Más de 3 medicamentos está tomando el paciente, pueden ser 4, pueden ser 5, y su presión sistólica, que es la máxima, sigue arriba de 160. De modo que, como verán, está en la clasificación y está porque hay grupos de personas que siguen teniendo presiones muy elevadas, aún recibiendo medicamentos de forma apropiada. Es decir, que no se asusten o no se sorprendan cuando conozcan a un familiar o un amigo o se den cuenta de la historia de alguien que ha estado tomando 4 medicamentos y aún la presión no se controla. Lo cual no significa que usted debe decir, ah, bueno, eso ocurre, es normal. No, 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 claro que no. Eh, en pacientes que tienen este tipo de hipertensión tan rebelde, hay mayor número de complicaciones cardíacas, renales y neurológicas, como los derrames cerebrales, por ejemplo. Y es por eso que son un grupo de pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. ¿Cuántos pacientes hay en la consulta médica que tienen este problema? Bueno, en general de 100 pacientes, a veces puede haber 12, hay otros estudios que han demostrado 27 pacientes por cada 100. Esos valores se dan en por ciento, pero para que ustedes entiendan más fácil, pues se lo explico de esta forma. Y acá pues les muestro la lámina sobre el tema. Hay diferentes estudios que se han realizado en base a esto, sobre todo registros de hipertensión, donde han recogido eh, qué por ciento de pacientes mantienen estos valores elevados ya con tratamiento farmacológico. Y resulta que tienen aproximadamente este por ciento de pacientes. Entonces, a la hora de ver un paciente que tiene en la consulta con presión muy elevada, que viene a nuestra consulta tomando 3 medicamentos, lo primero que hay que preguntarse es si realmente el paciente se toma la medicina. Se ha visto que muchas veces el paciente abandona el tratamiento, lo toma de forma incompleta, a veces no toma el medicamento diario o toma dosis más reducidas de lo que uno prescribe. Eso es importante porque posiblemente, o tal vez en este caso, él no sería un paciente que tiene hipertensión resistente, simplemente es que no está cumpliendo con todo el tratamiento a como se indica. También hay frecuentes medicinas que toman las personas para otras enfermedades, como problemas de artritis, se toma mucho antiinflamatorio, ibuprofeno, diclofenaco, y esto sube la presión. Se inyecta a la gente en Nicaragua en la artropatía de rodilla esteroides
Se les administra para disminuir los dolores, las crisis de dolor de rodillas, ¿no? Y esto sube la presión también. Y muchas veces no se consulta a su médico, al internista o al cardiólogo, si esto se puede. Entonces es importante usted como paciente con hipertensión, que tal vez toma 2 medicamentos, que usted sepa que puede estar en grupo de pacientes que al tomar otras medicinas, sobre todo para reumatología o ortopedia, su presión podría subir porque todo lo antiinflamatorio sube la presión. También importante es que cuando una persona ingiere mucho licor, esto sube la presión, el fumar, todo esto hay que descartarlo porque no son pacientes realmente que requieran muchas medicinas, simplemente que no toman el medicamento como es y uno cree que si se lo toman y va a la consulta y lo que uno hace es agregar medicamentos, agregar y tal vez sinceramente no haría falta. Entonces voy a enfocar brevemente en la pantalla y voy a leer. A la izquierda van a tener cualidades o comorbilidades o enfermedades o características de algunas personas que lo hacen más susceptibles para necesitar más de 2 o 3 medicamentos para el control de la hipertensión. Y a su derecha son factores externos, mencionaba de los antiinflamatorios, alcohol, los anticonceptivos orales y otros tipos de fármacos que suelen indicarse para otras enfermedades de los pacientes, pero pueden subir la presión. A la izquierda, digamos que son factores que no podemos evitar. Le da un factor de riesgo. Entre mayor edad tiene la persona, la presión va subiendo. También algo importante es una persona que mantenga años, la presión es muy elevada, en 160 todo el tiempo, que nos dice en la consulta que su presión es casi siempre altísima. Esto va a necesitar mayor número de medicamentos, ¿no?, para controlarlo. La obesidad, el sobrepeso como tal. Una persona que ingiera muchas comidas saladas con gran enlatados, embutidos, chorizos, por decirle algo, o que le echa mucha sal a la alimentación, esto sube la presión y hace cierta resistencia a los medicamentos. La presencia de diabetes como tal, la diabetes mellitus, favorece que las personas necesiten de más medicinas para el control de la hipertensión, aunque el diabético inclusive esté bien controlado de su azúcar. La misma enfermedad provoca una necesidad de un incremento de los valores de presión arterial. Personas de raza negra, también en mujeres, y cuando ya en el paciente hay trastornos del corazón, como el corazón grueso, que llamamos hipertrofia, y la presencia también a nivel de los riñones de daño renal, o diríamos una creatinina un poco alta, o un filtrado glomerular bajo, favorece que haya resistencia al tratamiento y que requiere el paciente de más medicina. La sal es uno de los principales factores que hay que controlar en pacientes que requieran de más de 3 medicinas para la presión. Y no me malinterpreten, en todos los pacientes con hipertensión es necesario que disminuyan el consumo de sal en su dieta. Pero en estas personas, particularmente que requieran más de 2 medicinas, es aún más necesario, es obligatorio, diríamos. Muchos de ellos, la mayoría, se ha encontrado que hay un trastorno importante a nivel de los riñones, de que retiren más sal en su cuerpo, y esto va a aumentar aún más cuando la persona ingiera mayor cantidad de sal en la comida, en sus alimentos. Entonces, es obligatorio que cuando tengamos este tipo de pacientes le damos énfasis que aunque tome su medicamento y tal vez sea disciplinado, la dieta es uno de los factores más importantes y sobre todo hablamos de disminuir el consumo de sal en la dieta. Algo importante también, por supuesto, y que es aconsejable por todos los medios, es un control o una disminución al peso adecuado de la persona. Cada, cada factor de riesgo para que la presión suba influye si el paciente logra controlar esto. Si el paciente lograra bajar, fíjense, unas 10 libras, podría bajar su presión de 5 a 10 milímetros de mercurio. Una dieta con bajo contenido de sodio, lo menos posible, podría bajarle de 2 hasta 8. Y eso que hay personas muy sensibles que esto les funciona aún mejor. La actividad física, el ejercicio de cualquier tipo es importante. Bajar el consumo de alcohol, la cerveza, evitar los excesos es fundamental. Estos parámetros que habla del peso adecuado, de la dieta con poca sal, la actividad física, el consumo grado de alcohol, influye cada uno de ellos en reducir un poco la presión. Y es importante entonces, sobre todo estos pacientes que tienen
su presión tan elevada y tan sostenidamente alta, lograr esto. Entonces, ¿cómo diagnosticaríamos entonces realmente que un paciente tiene hipertensión resistente? Bueno, él podría tener su examen en su casa, un tensiómetro, se le manda a tomar esto de día y de noche, si es posible, y los trae a la consulta, y si persiste más de 140,90 en su casa, es alta, ¿no? Tomándose el medicamento. Y la otra forma, pues, por supuesto, es haciéndole el mapa que hemos hablado en otras ocasiones, que es un estudio computarizado de la presión arterial por 24 horas. Entonces, ok, si yo a un paciente tiene presión alta y lo empiezo a tratar, ¿cuáles son los medicamentos que él debería tomar para yo decir que realmente él es hipertenso resistente? Porque les comento, hay 5 o 6 grupos de medicamentos para control de la presión, pero hay 2 o 3 que son los que obligatoriamente todo el mundo debe estar tomando, a menos que haya una contraindicación. El primer grupo, que es muy parecido, son los IECA y los ARA2. IECA representante es el Anapril, ARA2 los Sartán. ¿Okay? Son los primeros, digamos, de cada grupo farmacológico, pero actualmente hay IECA que tienen una vida más, son más potentes que la Enalapril, y de ARA2 hay más potentes que los Sartán, pero no podemos usar los dos juntos, es uno o el otro. Eso es obligatorio que los utilicemos en todos los pacientes que tienen presiones muy elevadas, sin duda es obligatorio, ¿ok? Ya sea un IECA o un ARA2 si usted quiere. El segundo grupo muy posiblemente sea un anticálcico, hablamos nifedipino o anlodipina. ¿Y por qué digo esto? Porque es un medicamento que es muy noble, no tiene prácticamente efectos adversos para el paciente, sobre todo desde el punto de vista metabólico. Los pacientes con hipertensión resistente, como ustedes habrán visto, tienen tendencia a la obesidad. Entonces el diurético no les va bien de entrada. Hidroclorotazida, clortalidona podría favorecer el desarrollo de azúcar en los pacientes de diabetes mellitus. Entonces no es recomendable combinarlo con IECA o ARA2 de entrada. Sería realmente un anticálcico. Si damos un IECA ARA2 y el anticálcico y aún sigue alta la presión, pues agregaríamos ni modo un diurético. Lo ideal sería endapamida, que es un diurético de acción prolongada y que es bastante neutro. Segunda opción, clortalidona. Y tercera opción, amilorida con clorotazida. Y cuarta opción, hidroclorotazida. Y enfoco acá un esquema que resume realmente la conducta. Importante. Ok. Como número 1 IECA o número 2 también, que son los ARA2. Los IECA pueden ir combinados con los anticálcicos que hablamos. Número 1, los ARA2 y los IECA combinados con anticálcicos. Si eso falla, iríamos con los diuréticos. Y si falla aún ya con los diuréticos que mencionamos, el cuarto fármaco que podríamos agregar, y que vamos a hablar de eso ahora, es la espironolactona. Importante, la espironolactona también es un diurético, pero la dosis que se indica para hipertensión va de 25 a 50 miligramos. Y en estas personas que tienen la presión muy alta, hay un problema con una hormona que se llama aldosterona, está elevada, y esto hace que esta hormona de por sí retiene sodio en el cuerpo, y esta va a subir la presión arterial. Entonces, por eso que se aconseja que en pacientes con hipertensión resistente usted agregue espironolactona. Cuando usted ya combina espironolactona con un diurético que está tomando el paciente, pudieran haber más reacciones adversas, como aumento del potasio, el sodio puede bajar, mayor riesgo de azúcar también en los pacientes a largo plazo, la diabetes, claro. Pero es peor realmente que el paciente ande con la presión alta, porque las complicaciones cerebrales o cardíacas pueden aumentar de forma definitiva. Entonces, hay evidencia científica actual y desde hace más de 8 años que la espironolactona es un diurético que a dosis bajas nos puede permitir de forma importante controlar mejor a estos pacientes con hipertensión arterial severa resistente. Y repito, la espironolactona realmente es el cuarto elemento. Si usted como médico no quiere dar hidroclorotazida, porque es lo que tiene en su país y el paciente no puede comprar indapamida, pues puede optar por dar espironolactona. Está bien, pero según todas las guías realmente no va de tercero, sino que va de cuarto. Y voy a enfocar acá la guía europea de hipertensión arterial 2018, en donde aquí abajo, a verla el paso 3, ahora sobre todo aquí abajo, si ustedes ven, voy a ver si puedo poner el láser, aquí sí, correcto, habla de hipertensión resistente. Es un término utilizado en información médica, tanto en Estados Unidos como en Europa, y habla de que el paciente ya está con 3 fármacos, vean, combinación triple, más
espironolactona, ¿ok? Y habla de dosis de 25 hasta 50 miligramos al día, ¿ok? Hubo otro diurético, pero bueno, ya está con diurético para este momento el paciente. Entonces, esta es realmente el elemento, el cuarto elemento que hay que agregar. Ojo, por supuesto, aquí la creatinina, el potasio, porque ya el paciente está tomando realmente varios medicamentos, un IECA 2 que retiene potasio, puede subir un poco la creatinina, y además está con un diurético y además está con espironolactona. De más está decir que cuando usted tiene un paciente con 4 medicamentos o con 5 para hipertensión, por supuesto que podría haber más reacciones adversas, sobre todo a nivel renal, y por eso es importante que el paciente regrese a la consulta a los 3 o los 4 meses. Nos ha pasado con frecuencia, casualmente este fin de semana, una señora que es hipertensa severa resistente y además tiene hipertensión nocturna, a la cual estaba con un ARA-2, un anticálcico, un beta bloqueador, un diurético, y aparte tuvimos que prescribir espironolactona y se perdió un año y medio de la consulta. Y la creatinina le subió de 1.1 a 1.6, ¿ok? Al calcular el filtrado glomerular, pues por suerte no estaba en falla renal severa, pero sí estaba en un rango de insuficiencia renal. Entonces se le suspendió la espironolactona a la paciente, ¿ok? Y se le hizo ajuste de otros medicamentos. Pero esto ocurre muchas veces, sobre todo por el paciente, abandona las consultas, se siente bien, se controla la presión y bueno, aunque uno le advierte que al estar combinando varios medicamentos, él debe regresar para chequearse sobre todo su función renal. Y como parte de plantearles a ustedes que la espironolactona es parte integral del tratamiento de la hipertensión resistente y que lo es todavía, les voy a enfocar esta publicación del Congreso Europeo de Cardiología del año 2016, de este trabajo científico que fue con pacientes con hipertensión resistente a los cuales se dio espironolactona. Y también les comento que se agregó en este grupo comparativo para el estudio una nueva técnica que voy a terminar de hablar con ella. Esta técnica se llama ablación de las venas de las arterias renales por radiofrecuencia. Desde hace más de unos 8 años se ha venido tratando de ayudar al control de la presión con mecanismos no farmacológicos, inventos no médicos o científicos. Y uno de ellos ha sido buscar cómo quemar, podría utilizar este término, unos ganglios que a nivel de las arterias que irrigan los riñones están muy activos en pacientes con hipertensión arterial. Se sabe que en los pacientes con hipertensión severa, muy elevada, hay una activación cerebral increíble de algo que se llama actividad simpática. Y estos ganglios a nivel de los riñones provocan liberación de hormonas que provocan tensión de la pared de la arteria del riñón y eso eleva la presión arterial. Se ha planteado la hipótesis de que ablacionar, quemar, por decirle a ustedes así, esos ganglios que activan a nivel del riñón esta función podría ayudar mucho a controlar la presión. Y se hicieron varios estudios llamados los 1, 2 y 3, los cuales, Simplicity 1, 2 y 3, los cuales honestamente hasta el año 2005, si mal no recuerdo, no demostraron que realmente era mejor que el tratamiento farmacológico y que a los 6 meses el paciente sigue igual. Sin embargo, ahora en este año, ahora mismo, hace más, en el Congreso Americano de la Asociación de la AJA, se acaba de publicar un seguimiento a 3 años de este estudio Simplicity, en donde aparentemente a largo plazo, aunque inmediatamente los pacientes que se les hizo este procedimiento, como una cirugía diríamos que a nivel de las arterias renales, no mejoraron nada a los 6 meses, igualito, como que no pasó nada, aparentemente a los 3 años sí la presión baja. La forma que ese estudio se ha llevado a cabo ha sido por vía telefónica y otro seguimiento, y la verdad que no estoy muy claro si realmente funciona. Yo lo dudo sinceramente. Entonces, los científicos que están dedicados a esto, pues simplemente están revisando la información de este estudio, a ver si le da cierto empuje realmente a este tipo de técnica para ayudar a controlar la presión en pacientes con hipertensión resistente, que conste. Se llama ablación de las arterias renales. Y apoyando a eso, bueno, está esto que es teórico, de cómo hay una relación, le hablaba yo del cerebro con los riñones, y que por supuesto cuando esto está súper activo a nivel renal, la presión se estimula, que suba la presión, y esta es la técnica, digamos, se mete un catéter por la vía arterial a los pacientes, por la ingle,
las arterias inguinales y se lleva hasta las arterias renales de catéter con una guía por radiofrecuencia, y estando dentro de la arteria renal se ablaciona esto por algo se llama, emite un radiofrecuencia, se llama la técnica, se quema las terminaciones nerviosas que llevan a nivel de la arteria renal, y esto pues debería provocar una caída sustancial de la presión. Hay que decir que cuando salió a la luz el primer estudio de esto, que fueron como con 50 o 60 pacientes, pues la presión cayó bruscamente y fue un boom y todo el mundo estaba feliz porque dijeron, oye, por fin encontramos la cura de la hipertensión arterial. Pero no, después se vio que hubo mal diseño de los estudios y que simplemente no funcionaba para nada. Vamos a ver, ¿verdad? Recordemos que en todo esto hay mucho dinero de las empresas desarrolladoras de equipos cardiológicos, las mismas que tienen que ver con los marcapasos y todo, resincronizadores, son millones de dólares que ha invertido allí en estudios y no se dejan así por así, ¿verdad? Entonces, de cualquier forma, ellos hacen un, un post-hoc estudio, un reanálisis del estudio, un estudio de regresión, para buscar alguna justificación de que sí, que en efecto esa técnica funciona y tal vez no es tanto como ellos la pintan. Quiero resumirle algo y este gráfico es muy importante, está muy bueno me parece, voy a aumentar. ¿Cómo clasificamos entonces la hipertensión arterial en los pacientes? En base al valor de la presión y el número de medicamentos. Vean a la izquierda en verde. Hipertensión controlada es cuando el paciente tiene el valor de 140,90, ¿no? Inferior, o sea, valores inferiores a 140,90. Y va a ser controlada, un paciente normal, cuando usted lo logró con 3 medicamentos. Pero si el paciente, usted controló esta presión y obtuvo estos valores normales con 4 fármacos o 5, va a ser un hipertenso resistente controlado. ¿Ok? Correcto. Pasamos a la derecha, donde ya corona en amarillo, rojo y rojo intenso. Pacientes que tienen presión más de 140,90. Si están tomando 2 medicamentos, un paciente hipertenso no controlado. Si toma más de 3 medicamentos y sigue con la presión elevada, es una hipertensión resistente. Y si toma más de 5 medicamentos, bien tomados de verdad, diríamos, cuidándose de lo que come, haciendo ejercicio, tomando menos licor, o sea, el paciente poniendo de su parte y sigue con la presión elevada, se habla de hipertenso refractario. O sea, este término existe y realmente no es un fallo del médico, ¿ok? Que tal vez está aplicando medicamentos inadecuados, y simplemente que hay pacientes que son muy severos, ¿ok? En su resistencia al tratamiento. Importante, algo como quiero mencionar. Se habla también de que, lógico, por supuesto, hay varias circunstancias que provocan en los pacientes descontrol de hipertensión. Una de ellas es el estrés, la ansiedad, y de ahí caen una gran cantidad de trastornos del sueño que existen, del insomnio, a las pesadillas, también otros trastornos de la respiración de los pacientes como el SAO, la apnea, que también provoca hipertensión. Todo eso es parte que hay que interrogar al paciente, al familiar, a la esposa que duerme